Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy nos acompañan desde la Universidad Austral Alejandro Chapero, que es el director de transferencia tecnológica, y también vamos a contar con la presencia de un especialista en ciberseguridad, Pablo Garay. Vamos a dejar que se terminen de conectar para empezar el webinar. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, de haber conformado un equipo entre la UIA, representando el entramado productivo y también todo el sistema académico al máximo nivel desde la Austral. Así que, Alejandro, la verdad que es un placer esta primera iniciativa compartida. Bueno, muchas gracias Laura, bienvenido, muchas gracias por sumarse. Creo que es importante eh, destacar esta relación que estamos comenzando a transitar con la UIA, en la cual estamos utilizando lo que son los conocimientos de la academia que se generan con los equipos de investigadores y de docentes que trabajan en la industria, que conocen problemas concretos, y en este caso a través de lo que es el Centro de Estudio de Ciberseguridad y Datos, donde estamos desarrollando una actividad, o distintas actividades que se dan en el ámbito académico, en el ámbito de la transferencia tecnológica y en el ámbito de acercarnos a la empresa. La universidad tiene muchos conocimientos, genera conocimientos y en este caso, nada mejor que compartirlos con la industria y con el ecosistema, el entramado productivo de la Argentina. Y acá con la Unión Industrial estamos sellando un acuerdo que se transforma en este primer evento. Así que muchas gracias, Laura. Y sí, No, por favor, es un placer. bueno, buenísimo. La verdad que bienvenido y nosotros entendemos también que esta temática está respondiendo, digamos, a una demanda concreta de la industria, entonces me encanta tenerlos acá. Voy a hacer algunas menciones para las consultas habituales en los webinars. Pueden hacernos preguntas a través del chat que tiene ahí abajo, las recibimos solamente nosotros y las vamos administrando a lo largo de la charla de Pablo, y vamos a tener un espacio final también para poder responder preguntas específicas. Las presentaciones las vamos a enviar después del webinar junto con digamos, la filmación subida a YouTube también, y le vamos a estar mandando más información proveniente del Austral y los programas que tienen también en el mismo correo electrónico. Así que quédense tranquilos, disfruten de la charla y bueno, que van a recibir todo después en un correo. Así que bueno, no sé, Alejandro, si lo querés presentar a Pablo, porque ya tenemos 91 Sí, personas. bueno, Pablo Garay es nuestro especialista, es miembro de- del Centro de Estudio de Ciberseguridad y Datos. Está trabajando con nosotros recientemente, se unió, creamos este centro, en realidad lo estamos desarrollando recientemente en Argentina, con Pedro Adamovic y Daniel Monasarki, que son los directores. Y en ese contexto, Pablo es el especialista, un genio, alguien que conoce mucho, que tiene larga trayectoria en la industria y nos va a convidar con esta presentación y nos va a hacer pensar, digamos, cuál es el entorno de seguridad que tenemos y por qué estamos hablando de este tema. Laura, si vos querés comentarle a la gente algo desde la perspectiva de la industria, ¿qué te parece? No, la realidad es que nosotros cada vez estamos recibiendo más casos de empresas que no son grandes necesariamente. Hay muchas pymes que están recibiendo ciberataques. Obviamente estas cosas no se difunden porque tienen que ver con la vulnerabilidad de la empresa muchas veces, entonces no son cosas que se hagan tan públicas, pero sí está sucediendo y cada vez más. Entonces, Pablo, a mí me encantaría que empecemos a hablar de por qué este tema es importante, por qué una empresa, siendo pequeña, grande, tiene que empezar a tener un plan de trabajo respecto a esto y bueno, un poco la idea de cómo avanza este plan, ¿no? Dentro de una empresa. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en principio voy a tratar de estar a la altura de semejante presentación colmar la expectativa que han generado. Así que tengo un desafío en esta hora que nos queda. La pregunta es súper relevante. Hay un mito diciendo, bueno, si no soy una mega corporación, no soy un gobierno, no soy una multinacional, estoy tranquilo porque estoy debajo del radar y nada me va a pasar. Y está nada más lejos de la realidad. Si a un individuo que es un ciudadano de a pie,
lo vulneran a través de lo que llamamos la ingeniería social, robando el WhatsApp y pidiéndole plata a sus contactos. ¿Por qué a una pyme que factura por ahí decenas de millones de pesos por semana no sería un objetivo interesante, ¿no? Y la realidad es que lo vamos a charlar durante la presentación, pero hay maneras y hay formas de que tanto las megas corporaciones, las multinacionales, los gobiernos, las pymes y los individuos hagamos prácticas sanas, y tengamos conciencia sobre todo, para evitar ese tipo de ataques. Así que no todo está perdido. Bien, si les parece, empiezo a compartir un material que he preparado eh, para la actividad. No sé si lo ven bien, me confirmo por favor mis compañeros panelistas. Perfecto. Bien. Bueno, esta pregunta que hiciste, ¿no? Es la disparadora. ¿Por qué tengo que perder o invertir tiempo esta mañana de jueves, que está tan lindo antes que empiece el calor, sentado frente a la compu con el celu, con el mate o quizás haciendo otra actividad y dejando esto de fondo? ¿Por qué debería invertir este tiempo? ¿Por qué debería estar acá? Y bueno, debería estar porque es una problemática que nos afecta a todos, ¿sí? Hoy el cibercrimen tiene un nivel de acción y de poder que hace que necesitemos preocuparnos. Es un riesgo en nuestra vida digital que está presente y permanente. Entonces, hay que estar atentos. Y el título del seminario, del webinar, es de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad, ¿no? Porque hay mucho mito alrededor de la palabra. Hollywood, como siempre, colabora a generar digamos, momentos y imágenes mentales o una imagen colectiva que a veces dista bastante de la realidad. Y lo que voy a tratar de desarrollar en esta media hora, 40 minutos que tenemos para hablar, y obviamente voy a dar espacio a que haya preguntas. Lo ideal sería que sea una interacción con el público. Ojalá se animen y pregunten. Ninguna pregunta es tonta ni no vale la pena hacerla. Así que mis compañeros panelistas ahí eh, me van a secundar y van a ayudarme a poder responderlas. Pero cuando decimos qué hablamos, cuando hablamos de ciberseguridad, es simplemente para traer un poco a la tierra este concepto que los que no estamos en la industria tiene mucho mito o preconceptos o prejuicios que no necesariamente nos ayudan a que la gente tome conciencia de cuáles son las cosas que debemos hacer en nuestra día a día en la vida digital. A ver, la ciberseguridad es una serie de prácticas, procesos y tecnologías, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Personas, procesos, tecnologías, que lo que intentan es generar mecanismos de protección de la información, básicamente. En diferentes aristas y diferentes temáticas, al fin del día lo que estamos protegiendo no son ni servidores, ni bases de datos, ni sistemas, sino es información. ¿Información de quién? Bueno, información no solo de empresas y de gobiernos, como decía antes, sino también de pymes y de individuos, ¿no? Y a partir de esa información, bueno, es donde el cibercrimen se posiciona, logra poder y nos cuesta dinero, básicamente tiene que ver con eso. A veces no solo dinero, a veces es reputación, a veces es daño a la imagen, pero puede ser tan dañino como perder, no sé, miles de dólares o millones de pesos, ¿sí? Me escuchan bien, ¿no? En la parte técnica está perfecto. Bien, Fuerte y entonces claro. vamos, bien, genial. Entonces vamos a darle paso, si es que el PPT me ayuda. Ahí está. No, me pasé. Ahí está. El segundo slide tiene que ver con un poco la definición. Si tengo algún colega en el público va a decir, bueno, pero esto es súper básico. Sí, pero ahí a veces en nuestra imaginación y en lo sofisticado de las amenazas, nos olvidamos los conceptos y los pilares bases que tiene la ciberseguridad o la seguridad de la información. Les cuento que hace 25 años que estoy en el mercado de la ciberseguridad. No se llamaba ciberseguridad cuando yo empecé, se llamaba seguridad de la información, o como el mundo le decía, es seguridad informática, y son todos conceptos relacionados pero que no son lo mismo, que no son los mismos. Obviamente
ya hemos sido derrotados los profesionales de esto y llamamos a ciberseguridad, eh, pero en pos de que la gente lo asocie con algo que entiende, ¿no? Además es un nombre fancy, es un nombre marketinero, es un nombre bonito, así que la industria lo ha adaptado, aunque no necesariamente tiene que ver con el concepto macro de la cuestión que es la seguridad de la información. Así que vamos a hablar de ciberseguridad y vamos a tomar que eso es suficiente. Ahora, lo que siempre hablamos son de los tres pilares de la ciberseguridad o de seguridad de la información, y pareciera básico, pero hay que volver a que todos nuestros controles, todos nuestros hábitos, todas nuestras prácticas tengan que ver con proteger estas tres cosas, ¿no? Y esto es lo que hace o esto debería ser todos los días y tener esto como mantra, ¿no? Como norte, un profesional de ciberseguridad, que es la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, o las CIAs por sus siglas en inglés, que nada tiene que ver con el organismo norteamericano. La confidencialidad, definiéndola, tiene que ver con lo que más creemos que tiene que ver, el concepto más asociado a la ciberseguridad, es proteger los datos de que no sean accedidos o la información no esté accedida a quien no está autorizado, ¿no? Entonces, si yo tengo una historia clínica y soy paciente, esta semana mis estudios, y ¿quién debería acceder? La confidencialidad plantea que el quién debería acceder y cómo, ¿no? El quién debería acceder, claramente mi médico, para verlo, ¿no? El técnico que hizo el estudio, yo y también mi mujer, por si se preocupa mucho en el resultado del estudio. Entonces, la confidencialidad tiene que ver con el quién. Proteger el acceso no autorizado. Esto en las películas vemos el famoso sello rojo en los informes que dice Top Secret. Bueno, ahí lo que está haciendo quien puso ese sello es determinar el grado de confidencialidad de ese informe. ¿Sí? La confidencialidad en las compañías, en los organismos, se define en diferentes niveles, desde público, interno, confidencial o top secret, ¿no? Y puede haber diferentes escalas, pero básicamente son esas, a veces son tres y eso alcanza para todo. Obviamente el público cualquiera lo puede acceder, el interno es solo los miembros de esa organización o de ese grupo, y el top secret es solo los que el dueño de esa información dijeron que tenían que ver. Entonces, bueno, Pablo, pero estos conceptos son muy abstractos, ¿qué me sirve a mí? Bueno, entender que no toda la información es pública. No toda la información nos interesa que sea pública. Los datos personales, ¿no? Lo que está regido bajo nuestra vieja y querida ley de datos personales, la 25326, que está siendo revisada. Digo, no soy un especialista en datos personales ni en privacy, tenemos esos especialistas en ese CID, hay una diplomatura, así que no me voy a meter en ese sentido, pero sí es una responsabilidad de los profesionales de ciberseguridad cuidar la confidencialidad. Y decir, bueno, el quién ya lo tenemos, el cómo es el que tiene que ver con la integridad. Es decir, no solo debiéramos tener definición sobre quién debe acceder, sino de qué manera, si lo puede solo leer o lo puede modificar. Entonces, la integridad tiene que ver con que asegurar que la información no sea alterada por aquellas personas que no están autorizadas. En mi caso del ejemplo del estudio médico, la única o el único que puede estar, autorizado a modificar mi estudio es el que lo realizó, el técnico, en este caso, no sé, de un radiógrafo. Ni siquiera el médico. El médico accede de solo lectura, igual que nosotros. ¿Por qué? Porque no necesita modificar el estudio. Solo lo debe modificar quien opera el para hacer el ecocardiograma o la máquina para hacer radiografía. Así que esas dos están muy ligadas, tienen que ver con el quién y el cómo. Y después eh, tenemos un tercero que a veces los profesionales de ciberseguridad no estamos tan preocupados, nos concentramos mucho en los dos primeros, lo olvidamos un poco y le dejamos a la gente más técnica, a la gente de TI, a la gente de tecnología que se ocupe, que es la disponibilidad, que básicamente es el cuándo. Eh, la confidencialidad era el quién, la integridad era el cómo, la disponibilidad era el cuándo. ¿Cuándo debemos acceder? Bueno, la disponibilidad tiene que garantizar el acceso a esa información del modo que habíamos definido por las personas que habíamos definido cuando se necesite. Básicamente tiene que ver con eso. Y es una responsabilidad de la ciberseguridad ocuparse de la disponibilidad,
sí tiene que asegurarse que otro se ocupe de eso, básicamente. Entonces, si yo soy un responsable de ciberseguridad dentro de la compañía, bueno, tengo que asegurarme que haya backup, por ejemplo. No hacerlos, no ocuparme de que esos backups se hagan de una u otra manera. Podría estar involucrado en cierta parte, pero básicamente me tengo que ocupar de que la disponibilidad de esa información esté cuando el usuario que necesita accederla por los modos que debe accederla la tenga, ¿sí? Así que esa es un poco la definición clave de la ciberseguridad. Me decís, pero Pablo, esto no tiene nada de hollywoodense. Y la verdad es que no, la verdad es que no, pero sin esto y sin esta situación no podemos avanzar. Pablo, ¿te Bueno, puedo hacer una continúo. pregunta que me acaba Sí, de llegar? Acá gracias, nos cito un están, poquito de agua. no, por favor, nos están preguntando desde Santa Fe, ¿cómo ¿Mm? pueden las organizaciones mejorar la disponibilidad de sus sistemas ante ataques de denegación de servicio? Entre Bien, es paréntesis, una muy buena DDoS. pregunta. Sí, voy a explicar luego qué es un DDoS, pero para contestar la pregunta, las empresas, generalmente los ataques de DDoS se hacen sobre dos cosas, sobre el vínculo, o sea, sobre nuestra conexión a Internet o nuestro aplicativo, ¿no? Esos son esos dos tipos. El más común es sobre el vínculo. Es genero, el DDoS son las siglas de Distributed Denial of Service, o sea, denegación distribuida de servicio. ¿Qué significa eso? Que bueno, que alguien, para generarnos algún daño, genera demasiado tráfico sobre algo que no tiene preparado esa, esa cantidad de tráfico. Voy a hacer un ejemplo. Tenemos una puerta corrediza, es como que todos quisiéramos entrar a la puerta corrediza al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? La puerta corrediza se va a trabar y no va a entrar ni salir nadie. Eso te niega el servicio de la puerta corrediza o de la puerta giratoria. Eh, entonces, ¿qué pueden hacer para corresponder? Digo, un poco volviendo para atrás para que todo el mundo esté en la misma página. ¿Qué pueden hacer las empresas? Bueno, pueden hacer dos cosas. Pueden contratar un servicio con su telco que se ocupa de limpiar ese tráfico. Hay técnicas para reconocer el tráfico y mandarlo lo que se llama un centro de scrubbing. Básicamente es correrlo del enlace y dejar que el tráfico eh, genuino pase por esa puerta giratoria. Y también hay unos equipos, ¿no? que reconocen, ya dentro de la empresa hay unos equipos que reconocen eso y pueden limpiar ese tráfico. La realidad es que lo más común es contratar ese servicio a la telco amiga, con la cual tenemos nuestro enlace. Cualquiera de las telcos tiene ese servicio. Y se habla de un servicio de clean pipe, ¿no? De tubería limpia. Las telcos la llaman de diferente manera, pero el concepto general es ese. Y eso es lo que pueden hacer las empresas para evitar un ataque de negación de servicio. ¿Eso a veces te alcanza? No. A veces los ataques de negación de servicio son muy grandes, y necesitamos ayuda de algún proveedor en la nube. Pero bueno, no es lo más habitual y la gran mayoría, el 99% de mi experiencia, estuve algunos años en una telco, y el 99% de lo que mis colegas en el centro de defensa de esa telco me decían son de origen internacional. Es decir, esa cantidad de equipos que se quieren conectar a ese servicio son de fuera de la Argentina, porque se necesita mucha infraestructura para generar ese tráfico. Es como que todos nosotros digamos, bueno, nos vamos a conectar al seminario de ciberseguridad de la UAI. Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, nada, tenemos que llamar a un montón de amigos para que el servicio no funcione, ¿no? Todo el mundo se tiene que conectar. Bueno, eso no es tan fácil, ¿no? Eso tiene que estar muy bien organizado. Pablo, si me dejas, tengo otra Mm, pregunta acá en el chat que me está diciendo claro. si hay diferentes clasificaciones a la hora de priorizar la información, o siempre se considera todo de la misma manera. O sea, tengo diferentes No, clasificaciones. es una excelente pregunta. La clasificación de la información es la base por la cual deberíamos regirnos para saber qué proteger y qué no. Digo, ¿tiene sentido proteger con inversión, con gente, con procesos de información de origen pública? No, si se supone que todo el mundo la debe acceder. Quizás lo que deberíamos hacer es asegurarnos que la integridad de esa información pública, que nadie la modifique, pero en términos de confidencialidad, todo el mundo la puede acceder, es público. Ahora, si tengo una información top secret, no sé, tengo
facturación o el balance de 2024 de mi compañía, o tengo mi saldo bancario si soy un individuo, o tengo la estrategia de marketing si soy una corporación que se ocupa de, no sé, de hacer desodorantes. Esa información catalogada por el dueño, y el dueño es el único que tiene la capacidad de clasificar, es decir, el único que tiene, no es ciberseguridad, ciberseguridad custodia, tiene ese rol, y ejecuta lo que el dueño de la información haga. Es decir, si los amigos panelistas definen que tenemos que hacer, no sé, listado de los participantes de este webinar, bueno, el dueño será Laura, en este caso, ¿no? Te puse como dueña y vos, Laura, sos la que define quién puede acceder, cómo debe acceder y cuándo debe acceder, ¿no? En qué momento. Esos son los pilares que determinan. Entonces, ahí le das una clasificación de uso interno. Es decir, por ahí nosotros que somos panelistas podemos verlo, pero el público no, porque estás cuidando sus datos personales, ¿no? Por las certificaciones que tiene la UIA o los procesos validados que ya tiene. Entonces, definitivamente no es lo mismo cuidar información clasificada confidencial o top secret que una clasificación de información de uso público. Eso quiere decir que cualquiera puede ir a modificar, no sé, los padrones son información pública, nombre y apellidos y demás. ¿Todo el mundo podría modificarlo? No. Podríamos consultarlo para saber dónde votamos, pero no necesariamente modificar esos datos. No sé si logré responder la pregunta. Bien, entonces continuamos con la próxima. Ustedes me dicen si voy bien de tiempo. A mí esto me apasiona, así que podría estar más tiempo del definido, pero me controla. Entonces, listo, ya sabemos cuáles son los mecanismos, los pilares de ciberseguridad. Ahora, cuando hablamos de ciberseguridad usamos una palabra muy habitual que es amenaza. La amenaza es un peligro latente. Todavía no se produjo, está ahí, nos puede dañar. ¿Sí? La amenaza en el fútbol, la amenaza de gol es que el contrario tenga la pelota. Bueno, en el caso de la ciberseguridad, por ahí no es tan divertido como en el fútbol, la amenaza es todas las técnicas que tienen los atacantes, los cibercriminales, los ciberdelincuentes, y fíjense que había incluido un ataque de DOS para explicarlo, todas las herramientas que tienen para conseguir su objetivo, que es hacerse la información o de alguna manera chantajear, utilizar todas las técnicas que usan los delincuentes. Hoy, con la transformación digital, se han mudado a Internet, pero básicamente son delincuentes, que nos afectan en nuestra operatoria y por el cual pueden dañar nuestra imagen por diferentes motivos. Los ciberataques pueden ser, la gran mayoría son motivos económicos, algunos son de daño a la imagen, algunos son religiosos, políticos, geopolíticos, hay de todo todos los colores. Pero ¿cuáles son los más comunes? Bueno, definitivamente se combinan, ¿no? El phishing con la ingeniería social, con el malware con el ataque de OS, es decir, no es que solamente estamos protegidos por el phishing y no voy a tener problemas si no me ocupo de los otros tres, no, y estos no son los únicos, estos son quizás los más frecuentes, ¿sí? Hay una enorme cantidad de amenazas cibernéticas y sin ánimo de generar pánico, la intención es generar conciencia. Entonces, vamos a definirlos rápidamente. ¿Qué tienen a qué llamamos malware? ¿No? Bueno, es la forma correcta de lo que todo el mundo habla de virus. ¿Sí? El virus informático, que tiene comportamiento como los virus biológicos, y por eso se lo llama virus, se quiere copiar, se quiere reproducir, quiere dañar, tienen el nombre oficial o el nombre correcto es el malware. Y el malware hay diferentes tipos de malware, ¿no? Están los gusanos, están los troyanos, están los virus, y está el que nos tiene a los profesionales de ciberseguridad muy ocupados, que es el ransomware. ¿Qué es el ransom? Bueno, es un tipo de virus que básicamente secuestra los datos y pide dinero, pide algo a cambio para liberarlos. Por eso ransom es secuestro en inglés, ware es software, un software de secuestro, básicamente esa es la definición. Tenemos infinidad de casos, todos los días tenemos ataques de ransomware, que el ransomware es muy común, hoy es el más común, digamos, de los virus y del malware. Realmente puede paralizar una compañía o un proceso o realmente complicar a un profesional
un contador, un abogado que tiene un estudio y que le afectó un ransomware porque básicamente cifra los datos. O sea, el ciberatacante cifra tus datos, los encripta y no te deja acceder a menos que le pagues. Es un chantaje liso y llanamente. Bueno, diría que 9 de cada 10 incidentes son de ransomware. Que no entra básicamente solo, no es que estás en internet y te pegó un ransomware, te copió. Sí, a veces sucede eso porque tenés alguna vulnerabilidad o a las empresas les sucede eso, pero lo más común es que se combine con la ingeniería social y el phishing. Y los vamos a definir los dos. ¿El phishing qué es? Bueno, el phishing, como indica su nombre en inglés, es una pesca. ¿Y qué es una pesca? Bueno, es alguien que a través de un incentivo, y acá apelan a los 7 pecados capitales de las personas, la lujuria, la codicia, la ambición, todos los pecados, uno hace clic donde no debe. Eso es el phishing. O sea, recibe un correo electrónico que dice que me gané un viaje en un crucero o que tengo multas de tránsito o que debo la cuota del colegio o que tengo que hacer clic para habilitar para el turno médico que tengo, y ahí lo que se provoca es la descarga de un malware. Fíjense cómo se combina. Y toda esa técnica que hicieron a través del malware, el phishing, se engloba dentro de lo que es la ingeniería social. Esto de que te llaman para las vacunas y que te piden los últimos datos y al fin del día lo que te piden es un código que es el código del WhatsApp, y con eso te quitan tu acceso al WhatsApp y empiezan a pedirle a tus contactos, eso es ingeniería social. O sea, manipulan psicológicamente a la víctima, te agarran desprevenido, te agarran apurado, realmente son muy profesionales y lo hacen muy creíble, te van pidiendo datos, te dan excusas que parecen válidas y sensatas, y al fin del día te generan un daño importante. Y quizás el más técnico de los cuatro es esto que preguntaban ahí en el chat, el ataque de Nilo Service, más o menos lo expliqué, es básicamente cuando un ciberatacante tiene virus en un montón de computadoras, lo que forman una botnet, y le dice a todos esos virus, bueno, ahora consulten la página de tal organismo, tal empresa, tal individuo. Esa página no está preparada para semejante tráfico, y lo que termina sucediendo es que la página deja de dar servicio. Por eso es la denegación de servicio. Deja de dar servicio porque está saturada, ¿sí? Y es a través de tráfico no legítimo. Así que bueno, también contamos ahí cómo podemos protegernos de esos ataques, ¿no? Los individuos generalmente no recibimos ataques de denial of service, lo reciben generalmente aquellas compañías grandes, pequeñas u organismos que tienen mucha visibilidad pública, ¿sí? Porque lo que se trata de dañar es la imagen, sobre todo en un ataque de denegación de servicio. O muchas veces, para complejizarlo un poquito más, y con esto paso de slide, es una distracción para un ataque de malware, un ataque con phishing. O sea, te ataco, te hago un denial of service y mientras estás entretenido con eso, hago un ataque de ingeniería social. ¿Sí? No está nada fácil hoy estar Pablo, antes de que pases, precavido. el público está Sí, acá muy, muy activo con las preguntas. Hay una que me pareció súper interesante. Para las otras que por ahí quieren, les claro, vamos a dejar el contacto después, para que se puedan comunicar directamente con Pablo y el equipo. Pero tiene que ver claro. con, si yo recibo un ataque y me piden rescate, ¿hay algún protocolo, algún proceso, digamos, que se pueda llegar a sugerir? Capaz que estamos saliendo un poco de la parte No, técnica, no, es, pero es muy, es es muy interesante. pertinente. Sí, es muy pertinente. La realidad es que lo que dicen las recomendaciones de los profesionales de ciberseguridad, sí, ¿hay un protocolo? Sí, hay un protocolo. Hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Bueno, lo primero que hay que hacer es que hacer una denuncia, porque es un crimen, entonces es un delito. Entonces, lo primero que hay que hacer es una denuncia. ¿A dónde? Bueno, debería ser a las comisarías deberían estar preparadas para que los ministerios públicos fiscales, en la ciudad de Buenos Aires existe uno manejado por la doctora Dupuy, en la provincia está el doctor Muso, y en la nación tenemos al amigo Horacio Segolín. Eh, Tienen fiscalías especializadas en cibercrimen, que tienen un montón de trabajo, les puedo asegurar, un montón de trabajo. Entonces, como individuo, lo primero que hay que hacer es denunciar. Por supuesto, la recomendación de los ciberprofesionales es no pagues, ¿sí? Eso es muy fácil de decir cuando no sos el afectado. Hay veces que realmente, por las situaciones propias del ataque y la situación de esa compañía, realmente es el único camino, tiene un enorme riesgo. ¿Por qué? Porque nadie garantiza
de que después de pagar me van a dar la llave para descifrar eso, ¿sí? Me ha tocado hablar con gente realmente desesperada, ¿no? Dueños de pymes y compañías que lamentablemente no han tenido forma de recuperarse. ¿Por qué? Porque si el ransomware me cifra mis datos, lo más sensato que podría hacer, bueno, voy y busco el backup, ¿no? Y hago la recuperación de los datos a través del backup. Y a veces eso no es tan posible porque el backup también fue cifrado, porque los cibercriminales ya aprendieron que la forma de atarle de manos a una víctima es también cifrar el backup. Con lo cual, hay un procedimiento, sí hay algo que las organizaciones tienen, que es un equipo de respuesta a incidentes, ¿sí? Una especie de SWAT digital, que lo que hacen es ir y acercarse a la víctima y atenderlo o atender a su propia compañía, dependiendo si es un servicio interno o un servicio externo. Con lo cual, esa gente tiene protocolos y tiene procedimientos muy establecidos y sobre todo tienen experiencia. Y esa experiencia es valiosa a la hora de transitar un incidente que les puedo asegurar, porque lo he vivido, no es nada agradable y realmente uno pierde la compostura, ¿no? Porque se ve en una situación súper comprometida en la operación, no solo de su compañía, incluso a la gente, ¿no? Es difícil o es raro que a un individuo lo ataquen con un ataque de ransomware, ¿sí? Porque básicamente hoy los servicios que tiene están en la nube, eso complejiza el ransomware, es un tipo de ataque más orientado a organismos estatales, o sea, municipal, cantidad de municipalidades han tenido estos ataques de ransomware, provinciales y obviamente nacionales de todos los estados, todos los países, ¿sí? Hay estadísticas no hay estadísticas en nuestro país, pero les puedo asegurar que al fin del día se sabe quién ha recibido ataques de ransomware y realmente son muchos. Pero hay maneras de salir adelante. No sé si contesté la pregunta o hay alguna más, Laura. No, pregunta tenés para tirar para arriba. Agarro algunas Bueno, que dicen acá, por ejemplo, Flavia está a preguntando ver. si los backups en el disco externo podrían dar una respuesta a todo esto, si sirve como Sí, paliativo, digamos. sí, siempre que no esté enchufado de manera permanente y solo se enchufe cuando haya que hacer el backup. Con lo cual, para un individuo es útil, pero no lo deje enchufado todo el tiempo, porque si me cifran el disco interno, también van a cifrar el disco externo. Para una pyme a veces también es una alternativa, dependiendo de la infraestructura tecnológica que tenga, pero otra vez, déjenlo. Y después las grandes compañías tienen backup a cinta o backup en mi época era backup a cinta, hoy ya son backup a discos virtuales y demás, pero también no debería estar microsegmentado, no debería accederse todo el tiempo al backup. Backup se accede en dos situaciones, cuando se está haciendo el backup o cuando se necesita recuperar el backup, ya sea por una prueba o porque realmente se requiere. Entonces, sí, para contestar puntualmente, sí podría ser una alternativa, eh, pero siempre los profesionales de ciberseguridad, más que tratar de resolver algo que pasó, que nos toca lidiar con eso, y ya les digo, hay gente muy especialista en hacerlo, eh, nos preocupa evitarlo, prevenir, ¿no? Es como, siempre comparo la ciberseguridad con la educación vial o con las cuestiones viales. Yo prefiero que el accidente no se produzca, ¿no? Entonces estoy mucho en la prevención. ¿Hay ambulancias para cuando a talleres mecánicos para arreglar el auto cuando el accidente se produce? Sí, existen, y muy buenos, pero tratemos de que no. Entonces, manejemos despacio, hagamos caso a las señales de tránsito, mantengamos el auto en buenas condiciones. Ahora, esto no es, como bien decías al principio, Laura, esto no es cuestión de organismos internacionales o estados nacionales o multinacionales, sino también es de pyme y de individuos. Estoy seguro que todos los asistentes conocen al menos una persona a la cual le robaron el WhatsApp o le hicieron algún cuento del tío, así se dice vulgarmente a la ingeniería social, y le han robado información o le han robado la identidad, ¿sí? La identidad digital, y han cometido cosas en nombre de él y después se queda con los problemas. Típico caso, me robaron la clave del home banking y me pidieron un préstamo. Se llevaron la plata y me quedé con las cuotas, ¿no? Eso es habitual. También ha sucedido con el tema del WhatsApp, como decía, para pedirle dinero a conocidos y amigos y después la deuda me queda a mí. Entonces,
también a un individuo le suceden estas cosas. Es parte del cibercrimen y es parte de, obviamente, la técnica de ingeniería social es la que está más presente, ¿no? Nosotros no tenemos infraestructura tecnológica para cuidar, o no, al menos no demasiada, pero sí tenemos información, que como dije al principio, es lo que realmente tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué tenemos para hacer? Bueno, está ordenado, pero no por importancia, porque de hecho, como dije hace un minuto, lo más importante, para mí, esto es solo una opinión, es la concientización, es la conciencia. ¿Sí? En este caso dice identificar correos electrónicos y sitios web, pero cualquier conducta que sale del patrón de nuestro quehacer debería llamarnos la atención y debería hacernos parar un minuto, pensar y ver si no conviene hacer clic o no conviene repreguntar y asegurarnos y no pecar de confiado, ¿no? Desconfiar es una buena, no al nivel paranoico, pero sí un nivel razonable que nos permita asegurarnos de que no somos víctimas de ingeniería social. Por supuesto, eso es cuidar desde nuestro lado, la cadena, yo les dije, ciberseguridad es personas, procesos de tecnología, ingeniería social trata de cuidar a las personas. Ahora, la tecnología también, ¿y cómo? Y bueno, hay que mantener actualizados los equipos. Esto de mi máquina no necesita antivirus porque yo navego siempre por los mismos lugares, no es una buena recomendación, ¿sí? Actualizar, mantener los aplicativos, y así como se actualizan las aplicaciones en el celu, tenemos que preocuparnos de tener el equipo actualizado. Y esto, yo sé que me molesta que las actualizaciones me interrumpen y me piden reiniciar, bueno, es importante, se hace una vez al mes, dura un ratito, y ya no hay tanto riesgo de que la máquina no arranque como pasaba en el pasado. Hoy funciona bastante bien. Entonces, actualicen el Windows, actualicen el sistema operativo, mantengan actualizadas las aplicaciones en lo posible, el antivirus, preocúpense que no sea una molestia, sino que sea una preocupación. Es como, otra vez, usando el ejemplo de los autos, es eh, como que cambiar las pastillas de frenos, ¿no? Es decir, pero Pablo, tengo que llevarlo al taller y tengo que cambiar las pastillas. Bueno, sí, pero si no, no va a frenar. O sea, cambiar las pastillas. Es lo mismo con las actualizaciones. Quizás no es técnicamente perfecto, pero creo que el ejemplo se entendió. Después, las dos cosas habituales, una que todo el mundo insiste mucho, ¿no? Contraseñas seguras, contraseñas seguras. Y Pablo, tengo 45.000 contraseñas, todas complejas, todas distintas, me las hacen cambiar cada 60, 90 días. Bueno, para eso existen unos sistemas que también son vulnerables, ya ha habido incidentes, pero bueno, es mucho más seguro que andar anotando en una libreta o en un Excel. Es el uso de software que guardan contraseñas y que ni siquiera yo sé las contraseñas. Yo le pido, Google tiene en su Chrome un gestor de contraseñas, no es el más recomendable, pero al fin del día funciona. Hay que tener cuidado quién accede a mi navegador, porque quien accede a mi navegador va a acceder a mis contraseñas, pero si no, hay software que son específicamente dedicados que tienen una contraseña maestra, que esa sí me la debo acordar, y después eso me abre la base de datos de contraseñas para ir tomando las contraseñas que voy necesitando. Cuando yo tengo múltiples sistemas a los cuales debo acceder, es preferible a eso usar una contraseña, aunque sea muy compleja, pero todas la misma. ¿Sí? ¿Es muy habitual el uso de gestores de contraseñas? No, debería hacerlo más. Sí, es muy complejo usar. No. Invito a que investiguen. Es muy útil y una vez que uno se acostumbra a un gestor de contraseña, libera una parte de su cerebro enorme que es recordarla. Así que se lo recomiendo. Y por otro lado, hay algunos sistemas que ya te piden doble factor, lo cual celebro, por ejemplo, los bancos. Los bancos para actualizar o para hacer una transferencia te piden la huella digital en el teléfono o reconocimiento facial o un token. Ese token es una autenticación de doble factor, que es lo que dice el slide. ¿Qué es una autenticación de doble factor y por qué es doble factor? Bueno, porque los dos factores son algo que sé, que es la contraseña, y algo que tengo, que soy, que es el otro factor. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, es la contraseña que puse para entrar al home banking y mi huella dactilar, que es algo que soy, o es algo que tengo, porque cuando voy al cajero automático para retirar dinero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner una clave y tengo que poner una tarjeta de débito, ¿no? Bueno, esos son dos factores. Que es el que tengo, que es la tarjeta de débito, y el que sé, que es la clave. Así que estas son algunas de las, quizás las más comunes y las que más haría foco yo, en las
protecciones que puede tener un individuo. Y si se fijan, no es tan complicado. Solo es tomar conciencia de que no es una molestia, sino que son hábitos higiénicos, seguros, para seguir adelante con nuestra vida digital. Voy a pasar de slide, así que si hay alguna pregunta. No Te sé hago cómo una vamos con el preguntita. tiempo. ¿Estamos bien con Sí, el tiempo, no, Laura? estamos con un tiempo interesante, de gente muy interesada, así que dejémoslo fluir. Muy Si bien. no tenés tiempo, Pablo. Acá hay una pregunta interesante, porque me dice, suponete que vos tenés los protocolos, que está todo diseñado para que se implemente, pero lo que te está fallando es el factor humano, que a veces ese protocolo no lo cumple. Entonces, Ujú. ¿tenés alguna recomendación, digamos, además de la capacitación, digamos, como para que si hay un protocolo, están las normas fijadas, están los procesos, las personas también acompañen todo eso? Sí, Factor humano, sí. A digamos. ver, como dije antes, la concientización o la educación, ya participar de este webinar es parte de una concientización, con lo cual lo celebro y sirve ya como parte de la educación. Hay infinidad de cursos gratuitos en Internet sobre las prácticas más comunes y cómo identificar amenazas. Y realmente si hay interés, y otra vez, no como cuando yo inicié, sino que hoy hay muchísimo material para consultar. ¿Genera algo de trabajo? Sí, genera algo de trabajo, pero es preferible ese trabajo y no tener que eh, estar lamentándonos después. Y después, otra vez, usando el ejemplo del auto, pedir ayuda a los que saben. A mí cuando se me enciende una luz en el auto, ¿a dónde voy? Al mecánico. ¿Sí? Miro, abro el capó, hago como que algo entiendo, lo cierro como estaba y me voy al mecánico a ver qué tengo que resolver. Entonces, pedirle ayuda a los especialistas también es una opción, ¿no? Está faltando muchísimo talento de ciberseguridad, muchísimo, por eso desde el Austral tenemos iniciativas para corregir eso, es algo que celebro porque eh, se necesita el doble de profesionales, y esto no es una problemática argentina, sino latinoamericana y mundial, se necesita al menos el doble de profesionales de lo que existen. Entonces, eh, llamo a todos los interesados a unirse a la causa y a transformarse en profesionales. Hay tasa cero de desempleo en el ambiente de ciberseguridad. Eso debería ser suficiente incentivo, pero además es entretenido y hay múltiples roles dentro de la ciberseguridad con los cuales puede empatizar y ahí puede dedicarse, desde las cuestiones más técnicas como el hacking a las cuestiones más soft como regulaciones o normativas o compliance, ¿no? Cumplimiento de normativas. La educación es fundamental y ser consciente de lo que uno está haciendo y dudar. Preferible a veces dudar un poquito de más y a veces generamos un poco después de las actividades de concientización, generamos un poquito de paranoia y a veces hasta los correos legítimos nos dicen, esto es un phishing. No, no, es un correo legítimo, hay formas de identificarlo, qué cosas mirar y qué no para darse cuenta, pero la desconfianza es una buena compañía a la hora de protegerse. Bien, así como decía, hay herramientas para los individuos, hay herramientas para las compañías, y esto no quiere decir que las compañías tengan que ser multinacionales. Generalmente las multinacionales, sobre todo la industria financiera, están obligadas a tenernos un responsable de ciberseguridad, que se le denomina CISO, que son las siglas de Chief Information Security Officer, que básicamente es el responsable de la estrategia y la ejecución de esa estrategia dentro del organismo. Hay normativas que piden que los bancos, por ejemplo, tengan esos roles, ¿no? Y con equipos de trabajo, digo, los bancos más grandes tienen, no sé, 80, 90, una telco tiene 100 personas de ciberseguridad dentro de su organización, ¿no? Obviamente tiene 20.000 empleados, alguna de ellas, ¿no? Algunas menos, pero definitivamente hay equipo de trabajo. Ahora, las pymes, las empresas más pequeñas, las municipalidades, los organismos, ¿es necesario que tengan un CISO? No, no. Como algunas pymes, no es necesario que tengan un departamento legal, un departamento de contabilidad. Bueno, algunos sí. Entonces, ¿qué hago cuando no tengo la necesidad de tener un especialista de ciberseguridad de manera permanente? ¿Y qué lo determina? Bueno, primero que no esté regulado y que no me lo pidan. Pero segundo es la cantidad de trabajo que ese hombre va a tener. Si no va a tener tanto trabajo, es necesario que lo tenga, vale la pena que le pague. Estamos caros los profesionales de ciberseguridad porque la oferta y demanda hace que los salarios estén súper interesantes. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahí? Y tengo que contratar un servicio. Así como contrato un estudio de abogados para mis temas legales, contrato una compañía dedicada a la ciberseguridad para asesorarme.
Y eso existe, sí, claro, existe. Hoy las telco tienen una unidad de negocio para este tipo de compañías. Hay un montón de empresas de nicho con muy buenos profesionales que saben un montón y pueden asesorarnos, así como los estudios de abogados nos dan servicios, bueno, también. Ahora, tengo algunas prácticas que podría de todas maneras implementar y que seguramente estos profesionales me van a recomendar, por supuesto. Eh, Me he encontrado con grandes proveedores de Internet, sobre todo en el interior del país, que no tienen un firewall. ¿Qué es un firewall? Bueno, es un dispositivo de control de tráfico, me protege de ataques. Básico, sí, pero mejor que no tener nada. ¿Es hoy una discusión tener un firewall en una compañía? No, no debería ser una discusión. Tiene que estar. Así como, no sé, tiene que haber un matafuego, bueno, tiene que haber un firewall. Por supuesto, los antivirus, y esto aplica no solo a las empresas medianas, las pymes, sino también a los individuos, ¿no? Tener antivirus actualizados. ¿Puede ser el que viene en Windows? Sí, puede ser el que viene en Windows. Puede ser uno que es de pago, hay unos bastante económicos también, ¿sí? Y vale la pena, nosotros no, los individuos no estamos acostumbrados a pagar por software, pero deberíamos. Así como no estábamos antes acostumbrados a pagar por las películas en casa, ¿no? Bueno, y había mucha piratería, hoy todo el mundo usa streaming. Bueno, el antivirus es el streaming, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a que es parte de, ni hablar las empresas, sean las pymes, tienen que tener antivirus pago o por lo menos licenciado, o que no sea pago, actualizado. Y nuevamente, la educación. Estas multinacionales, estos bancos que están regulados, tienen la obligación por ley, por normativa del Banco Central puntualmente, de educar a sus usuarios y estamos yendo más. Y cuando digo sus usuarios internos, pero el Banco Central está yendo por más porque no alcanza con eso. Los bancos tienen obligación también en estas nuevas disposiciones de educar al público en general. Y lo hacen, y lo hacen. Simplemente que todavía no tenemos a nivel de sociedad la conciencia necesaria para tomar esas recomendaciones y ejecutarlas. Por supuesto, las empresas tienen una infinidad de herramientas y de procesos, y dependiendo de su complejidad, su tamaño, su negocio, sus regulaciones, que llevar adelante. Un área de ciberseguridad puede estar llevando 10, 15, 20 proyectos por año con diferentes tecnologías para cuidarse de diferentes amenazas. Y estas amenazas evolucionan permanentemente, con lo cual los mecanismos de defensa también tienen que evolucionar. ¿Estamos bien, Laura? Paso a la siguiente slide. ¿Hay alguna pregunta que quieran Mejor hacer? imposible. No avancemos, vamos bien. Bien, perfecto. Eh, así como hay el mito de que si soy una pyme no me tengo que preocupar por la ciberseguridad, o peor aún, no tengo herramientas para protegerme, y lo mismo si soy individuo, no tengo ni preocupación ni herramientas, hay una concepción equivocada, por suerte cada vez menor, de que si me mudo mis servicios a la nube, que es algo muy común, ya no compro servidores, no tengo un data center, no tengo ni siquiera un cuartito donde pongo los equipos y hago todo en la nube, estoy libre de riesgos y libre de amenazas. Y eso no puede ser más falso. ¿Por qué? Porque si bien la nube resuelve algunos problemas, por ejemplo, no te hace comprar un firewall, porque no lo necesitas, probablemente necesites un firewall para nube o necesites contratar un servicio que te da la nube pública para hacer de firewall. Y hay diferentes actividades que sí debo hacer. Y lo principal, lo que hay que entender es que las nubes ofrecen un esquema de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay las nubes públicas, las grandes nubes públicas, las de Microsoft, las de Google, las de Amazon, las de Oracle, las de Huawei, digo, por nombrar todas las que me acuerdo para que nadie se sienta perjudicado, eh, dicen que ellos son responsables de la infraestructura, de los servidores, del fierro, para llamarlo más más como en el barrio, del fierro. Ellos son responsables de que eso esté disponible. ¿Se acuerdan de confidencialidad, integridad y disponibilidad? Ellos se van a ocupar de la disponibilidad, de la integridad y de la confidencialidad. Es un tema que sigue estando en la responsabilidad de las empresas o de los individuos. ¿Sí? Entonces, el que mudé mis servicios a la nube, ¿estoy libre de problemas de ciberseguridad? No. ¿Por qué? Porque la confidencialidad puede ser invadida por el robo de identidad o de un mecanismo, de un proceso de autenticación que la nube carga en tu responsabilidad y vos no te ocupás. Entonces, ojo con eso, las empresas están entendiendo, recién después de mudarse a la nube, que tiene un montón de beneficios en términos de disponibilidad, pero también a veces desde el punto de vista de inversión, financiero y demás,
Bueno, tenemos que tener en cuenta que no, con eso no se resuelve todo. ¿Y qué nos requiere? Bueno, básicamente configurar los parámetros de seguridad que me ofrecen las nubes eh, lo mejor posible. Por ejemplo, el control de acceso. ¿Para qué? Para asegurar la confidencialidad. O la encriptación. ¿Para qué? Para asegurar la integridad. Es decir, la nube no resuelve todo, pero también te da herramientas para que cuides tus datos. Por supuesto, monitorear. Siempre es una actividad muy recomendada dentro de la ciberseguridad, el monitoreo, supervisar que las actividades sean como tienen que ser, que no tenga anomalías en el comportamiento de las aplicaciones, de los datos. Y bueno, dependiendo de qué tipo de industria en la que estoy o en el país en el que estoy, también tengo el cumplimiento de regulaciones. Ahí hay dos. Una es la GDPR, que es la protección de datos personales europea, un poco la más estricta del mundo y a donde todos estamos yendo. Ojalá nuestra ley tenga algunas cosas, algunas similitudes con respecto a eso. Es exigente, sí, es difícil de cumplir también. Realmente se le pone mucho foco a la protección y a la privacidad de datos en esas regulaciones. La, Brasil, por ejemplo, hace un par de años tiene una ley, no soy un especialista, pero sí tengo amigos que lo son, y lo que comentan es que toda la región está yendo a una protección como la de Brasil, que tiene muchísimas similitudes, por no decir es una copia de la ley europea. Así que cada vez más vamos a tener responsabilidades como individuos y como empresa con el cuidado de los datos. ¿Sí? En la otra, solamente para mencionarlo y que no se queden con la duda, es la IPA, que es una regulación para la industria de salud en los Estados Unidos, que básicamente establece una serie de controles y de protecciones a los datos de las historias clínicas en los Estados Unidos. ¿Sí? Tenemos eso acá en Argentina, no una específicamente sobre la salud, y la salud ha sido una de las industrias más atacadas en los últimos 2 años, diría yo, por lo valioso de los datos, ¿no? Y la realidad es que no tenemos algo específico, pero nuestra ley de datos de protección de datos personales, esta que tenemos ahora, cataloga los datos de salud como datos sensibles y por lo tanto debe estar protegido y deben estar cuidados y al alcance solo de los dueños o quien deba estar autorizado. Así que la nube también tiene planteos de seguridad que de alguna manera tienen responsabilidad sobre quien contrata el servicio de la nube. Avanzo uno más, ya nos queda poco. Bueno, la Unión Industrial, hablando de seguridad, ciberseguridad industrial, es bastante apropiado, ¿no? Porque a veces durante mucho tiempo se desentendió todas las redes industriales de los ataques de ciberseguridad y lamentablemente hemos aprendido por las malas. ¿Por qué hemos aprendido por las malas? Sí, a través de los incidentes. No sé, se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero si no, googleenlo, un ataque a una compañía que tenía oleoductos y que atendía toda la costa este de los Estados Unidos, a todas las estaciones de servicio, tuvo un ciberataque y estuvo una semana, la gente estaba haciendo colas en la estación de servicio porque esta compañía no podía proveer combustible. ¿Y qué tipo de ataque es este? Bueno, es un ataque que los gobiernos, el argentino se preocupó declarando la infraestructura crítica, digamos, tienen que estar preocupados porque un ataque a una central hidroeléctrica, un ataque a una refinería, un ataque a una central nuclear, un ataque a un organismo de gobierno, como puede ser el Congreso, la Casa Rosada, son ataques a infraestructura crítica. ¿Qué es lo que hacen los países? Bueno, lo primero que hacen es definir cuál es su estructura crítica. Digamos, Atucha es parte de nuestra infraestructura crítica. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con estos ataques? Bueno, durante mucho tiempo decían no estaban como alcanzados. ¿Por qué? Porque las redes industriales no estaban conectadas con Internet. No estaban conectados con las redes IT, las redes de datos. Hoy eso no existe más. Están todas conectadas y hay un punto de contacto entre la red industrial, las redes SCADA que utilizan PLC y demás, a las redes de datos, básicamente, las que estamos acostumbrados. ¿Y las redes de datos dónde están conectadas? A Internet, con lo cual, si no tengo una debida microsegmentación, no tengo una un debido cuidado de cómo hago llegar los datos de las redes industriales, los PLC, hasta los servicios cloud con los cuales tomo los indicadores, bueno, podría tener un problema.
y a veces se ataca de la manera más tonta, ¿no? El ataque de Stuxnet allá en el 2018, creo que fue, 2019, o antes, se fue a través de un pendrive que tenía un malware, un malware. Alguien de la planta puso un USB, un pendrive que tenía un malware y eso paralizó la planta de uranio. Ahora, ¿cuál es el problema en la planta de uranio? Bueno, simplemente que deje de correr el sistema de refrigeración en la planta y tenemos otro Chernobyl. Digo, Pablo, pero es para tanto. Bueno, evidentemente no es tan simple acceder a una planta de atómica, pero el riesgo existe y hay una serie de protocolos y medidas de seguridad que antes era solo de los accesos físicos y ahora también tiene que ser de los accesos lógicos. ¿Sí? A eso voy. Bueno, como decía, una de las herramientas o de los mecanismos es la segmentación, ¿no? Cuando dice aislar los sistemas OT de la red de la compañía, por ahí la palabra más aislar no es la más feliz porque no se puede aislar, porque lo que decía, los datos que producen las redes OT, y no soy un especialista y tengo amigos que lo son y tienen mucho trabajo, créanme, eh, los datos que producen las redes OT son necesariamente y queridos de consumir de la red corporativa. Y esa unión es peligrosa para las redes industriales. Entonces hay que tomar las medidas y ahí, parafraseando otra vez los pilares de la ciberseguridad, en las redes industriales lo que manda y el rey es la disponibilidad. ¿Sí? Prefiero no parchear, pero que esto no se pare. Ese es un poco el lema de los gerentes de la planta, ¿no? Los responsables del proceso productivo. Eso hay que tenerlo en cuenta como responsable de ciberseguridad y por eso hay abordajes, como el modelo de Purdue, a resolver problemáticas de ciberseguridad en redes industriales. Algo que las redes industriales están hiper acostumbradas y que su parte del día a día es el monitoreo. El monitoreo de todos los sensores que tienen todas sus plantas, ¿no? De todos los indicadores. Bueno, también hay que monitorear los análisis de tráficos y los comportamientos inusuales como parte del proceso. Y algo que no mencioné, que también es aplicable a las redes de datos, el hardening o endurecimiento, una traducción que pocas veces hice, que básicamente es dejar activo únicamente lo que se utiliza, ¿no? Y cerrar aquello que no se utiliza. Por ejemplo, si tenemos una puerta tercera en casa que nunca se va a usar y que da a un baldío, bueno, probablemente dejarla siempre con llave, ¿no? Y dejar la llave escondida. O directamente soldar la puerta, o sacar la puerta y poner una pared, porque da a un terreno baldío. Bueno, eso se hace con los servicios y los puertos que no se utilizan. Digamos, solo debe estar activo aquello que sí se utiliza. Y estas son algunas de las cosas más básicas que se puede hacer. Créanme que hay dentro de la ciberseguridad una industria, valga la redundancia, o una disciplina súper compleja de abordar la ciberseguridad en infraestructura crítica, no solo de los países, sino de las compañías. Bien, ahora, ¿cuál es el futuro de la ciberseguridad? ¿Qué deberíamos esperarnos? Bueno, esta semana, casualmente, he leído que el NIST, que es un organismo de estándares por los cuales ciberseguridad tiene sus estándares y se rige bastante, ya dijo que a partir del 2030 deberíamos entrar en la época de cifrado post-cuántico. Pero empecemos de nuevo. ¿Qué es lo que acaba de decir? Bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál es la base por la cual un cifrado es fuerte o está vulnerado? Bueno, las matemáticas, la capacidad de cómputo que tienen los equipos. Si yo pongo un cifrado, puede ser vulnerado probando, al igual que un candado, todas las combinaciones posibles. Me acuerdo que una vez puse un candado de 3 combinaciones en una valija y lo tuve que romper. ¿Por qué? Físicamente lo tuve que romper. Tuve la posibilidad de hacer eso en informática, no es tan fácil. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no me acordaba las combinaciones. Entonces, bueno, Pablo, pero tenés todas las combinaciones, pero va 00, 0, 001, 002. Bueno, no quería. ¿Cuánto tiempo me iba a llevar romper, hackear este candado? Bueno, si no tenía las herramientas como en ese momento, todo el tiempo que me tome probar todas las combinaciones. 000, intentar romper. 001, intentar abrir. 002, intentar abrir. Bueno, y así podría pasar mucho tiempo. Las computadoras hacen lo mismo cuando quieren romper un cifrado. Prueban todas las combinaciones, obviamente a velocidades mucho más de las que yo podía mover el candado, millones de instrucciones por segundo, pero aún así les toma mucho tiempo, con lo cual una contraseña, no sé si alguna vez la vieron, en un cuadrito que dice cuánto tarda una computadora en descifrar
los tipos de contraseñas que hay, si uso símbolos, si uso números, si uso mayúsculas, todas las combinaciones, longitud, todas las características que puede tener una contraseña. Voy a tratar de ir rápido, si no los aburro, pero es necesario para que entiendan cuál es el futuro de esto. Eh, bueno, la capacidad de procesamiento que tenemos ante una contraseña fuerte puede ser de años, y esa contraseña por ahí ya cambió. Es decir, cuando la computadora hizo todos los cálculo necesario para abrir la contraseña ya cambió. Con lo cual la contraseña sigue siendo segura, porque no la pudieron romper. Ahora, con las computadoras cuánticas, que van a tener una capacidad, o que ya tienen una capacidad de procesamiento infinitamente superior, esas contraseñas ya no son seguras. Porque una computadora normal tardaba en abrir, no sé, una semana, una computadora cuántica por ahí tarda un segundo. Si tarda un segundo, la contraseña no tiene ningún sentido de existir. Entonces vamos a tener que pensar en una criptografía, en unas claves, ya sea contraseñas o claves criptográficas, distintas a partir de un escenario que cambió. ¿Por qué cambió? Y porque tenemos computadoras que nos traen un montón de beneficios porque procesan esto súper rápido, no sé, constelaciones, astronomía, cálculos matemáticos y un montón de beneficios, medicina inclusive, pero también para los profesionales de ciberseguridad va a ser un desafío. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la protección o el nuevo redefinir un poco cómo vamos a trabajar las contraseñas y el cifrado y básicamente lo que es la clave de la ciberseguridad o la base de la ciberseguridad, lo vamos a tener que repensar. También lo que viene en el futuro es, hay algunos servicios que ya están contratando algunas compañías, no necesariamente para una pyme, pero no descarto que en el futuro pueda pasar, que es un servicio de inteligencia de amenaza. Y bueno, ¿qué es un servicio de inteligencia de amenaza? Bueno, el CISO hasta hace no mucho tiempo tenía que predecir por dónde lo iban a atacar. ¿No? El CISO, recuerden, es el gerente de ciberseguridad. Tenía que predecir, bueno, listo, yo hice una evaluación de riesgos, acá estoy flojito, acá estoy más o menos bien, acá también estoy, acá estoy muy flojo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Hago proyectos para comprar tecnología o establecer procesos para proteger esos lugares donde estoy más flojito, incluyendo la educación de las personas. ¿Sí? Hice una encuesta, hice una simulación de un ataque y todo el mundo cayó. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un proyecto de concientización de usuarios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que educarlos. Bueno, eso es una actividad que tienen que hacer los gerentes de ciberseguridad. Ahora, siempre tratando de adivinar, entre comillas, con una evaluación de riesgo, pero al fin del día no sabían por dónde iba a venir el ataque. No sabían. Trabajaban con un esquema de riesgo, o sea, de probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces yo trataba de ver por dónde me iban a hacer y también de impacto. Decía, bueno, si me atacan este tema, ¿no? Y estoy preocupado por esto que estoy flojo, porque mi firewall está muy viejo, por decir alguna cosa muy básica, bueno, definitivamente tengo que hacer algo con él porque la probabilidad de ocurrencia es alta y el impacto va a ser muy alto, ¿no? Porque el perímetro, el firewall es el que me cuida el perímetro, es como mi puerta en el castillo, ¿no? La puerta de roble o el puente levadizo en un castillo, ¿tá? Me tengo que preocupar de eso. Ahora, hace algunos años hay algunos servicios que salen del castillo, que van hacia Internet y buscan amenazas que tengan que ver conmigo. Por ejemplo, si yo soy de la empresa, no sé, ABC123, por citar un ejemplo y no llamar no tener problemas de copyright o de infringir marca, tengo que estar preocupado en estos servicios. Lo que hacen es ir y recopilar información de todo lo que se habla en la dark web o en foros y demás sobre ataques a la empresa ABC123 y me avisan. Ojo que el grupo tal está preparando un ataque de ransomware para la empresa 123, toma los recados del caso. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, puedo asegurarme que los antivirus estén actualizados, puedo asegurarme que la gente esté concientizada, puedo asegurarme de que los sistemas de correo se afinen eh, para proteger contra el correo electrónico. Es decir, hay una serie de servicios que van a estar cada vez más a disposición y que son los que anticipan un ataque hacia organismos de una empresa. Así como los servicios de inteligencia de un país podrían o deberían estar preocupados por un atentado terrorista, bueno, estas inteligencias de amenaza hacen lo mismo en el mundo digital. Zero Trust es un concepto que marketing de ciberseguridad ha usado enormemente en estos años, que básicamente es la verificación continua, esta desconfianza que yo les decía y no dar nada por supuesto, ¿no? Y estar verificando, obviamente, de una manera ágil, de una manera muy bien utilizada. Bueno, el Zero Trust plantea eso, ¿no? Que los organismos
estén chequeando que los que acceden a su sistema son los que deben acceder, ya sean usuarios internos, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Por supuesto, es un proceso y como todo proceso, lleva tiempo. Y por último, y yo creo que voy terminando con este slide y no nos queda mucho tampoco de presentación, es la automatización. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con que faltan, como decía antes, profesionales de ciberseguridad. Entonces, necesitamos automatizar y reducir la necesidad de los humanos lo máximo posible. Además que es costo eficiente, tenemos que simplificar las tareas de no solo de respuesta a incidentes, también las de inteligencia de amenazas y todas las actividades que pudieran ser automatizadas para dejar a la gente con los análisis que requieren un poquito más de conocimiento sobre la organización y cosas que el software todavía no puede hacer. El último, si no me equivoco, que tiene que ver con el marco normativo, ¿no? Y los humanos somos hijos del rigor. ¿Y para qué existen estas regulaciones? Y bueno, porque a veces hasta que no nos obligan no hacemos las cosas. Lamentablemente es así. Y eso aplica a los gobiernos, aplica a las empresas y también aplica a los ciudadanos. O sea, ¿quién respetaría las normas de tránsito si no hubiera semáforos, ¿no? Si no hubiera, y aún así no se respetan y tenemos las consecuencias que tenemos. Entonces, estas leyes, algo mencioné durante la presentación, con lo cual no voy a profundizar, tienen que ver con una serie de controles que se obligan a hacer en términos de protección de los datos, en protección de los datos sobre todo de los individuos, cuidar a los clientes, o sea, obligar a las organizaciones que están compuestas por personas y que somos hijos del rigor, muchas veces, en cumplir al menos lo básico o hacer un intento de proteger los datos y que no quede en la buena voluntad del gerente de ciberseguridad o el gerente de protección de datos o algún título similar. Ahora, una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta, y con esto cierro este slide, con estar cumpliendo las normas que me piden en mi industria, ¿estoy seguro? Definitivamente no. No. El ser compliance o tener cumplimiento con las normativas, ser GDPR, compliance o proteger la ley de datos personales, ¿me garantiza que no voy a tener problemas? No. Hay un deber hacer por sobre las normativas que tiene que hacer. Y por eso hay tanto trabajo y por eso falta tanta gente en términos de ciberseguridad. Conclusión, la ciberseguridad es un esfuerzo continuo, no puedo haberlo definido mejor. Y es cuando hago mucho foco en esfuerzo, porque es realmente un esfuerzo económico, humano, de tiempo, y continuo porque no, esto no va a parar. Es simple, todo lo que leo es la cantidad de ciberataques crece año a año, se duplica, cada vez hay más tecnología y cuanto hay más tecnología hay más cosas que atacar o más lugares por donde acceder a los datos. Entonces, la ciberseguridad definitivamente no es algo que yo pueda comprar, decir, bueno, me compré dos ciberseguridad y ya estoy protegido, no tengo problemas, sino que es un proceso. Y es un proceso que involucra a las personas y por lo tanto, cuando involucra a las personas va a llevar tiempo. No es algo que yo pueda instalar un software y ya con eso estoy protegido. Es una suma de las tres cosas, ¿no? Es una suma de procesos, de tecnología y de personas, básicamente, las tres cosas. Así que bueno, Laura y equipo de panelistas, quizás me tomé un poco más de tiempo, las preguntas me han obligado a responderlas, pero si hay alguna más, estoy disponible para estar unos minutos más con ustedes, si es que no estoy solo con ustedes y la audiencia continúa. Mirá, la verdad, Pablo, que se quedó toda la audiencia, así que valió la pena, digamos, que nos extendamos un ratito más. Cierro con algunas preguntitas de acá del público. Claro. Les pido disculpas que hay una infinidad de preguntas, que algunas son técnicas muy puntuales, quizás después podemos tener un espacio de conversación, digamos, post seminario para poder abarcar, incluso hacer un seminario más específico de temas técnicos propiamente dicho, para hablar, bueno, a ese nivel, ¿no? Una pregunta me resultó interesante, ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo la inteligencia artificial contribuye a la prevención de los ciberataques y si estas herramientas estarían también al alcance de las pymes? A ver, la inteligencia artificial, y es gracias que lo incluyeron porque no lo incluí como parte del futuro, yo ya lo considero parte del presente a la inteligencia artificial,
trae, como siempre, como nueva tecnología disruptiva, pros y contras, ¿no? El pro, ¿cuál es? Que bueno, que en términos de, siempre hablando de ciberseguridad, ni hablar de las cuestiones sociales, humanas, médicas, demás, ¿no? Pero en términos de ciberseguridad, lo que hace la inteligencia artificial es ahorrarme necesidad de esfuerzo humano, ¿sí? Y como faltan profesionales, nos viene bárbaro eso, porque puedo poner la inteligencia artificial y de hecho muchos productos de ciberseguridad dicen tener, y algunos tienen, no sé, no, estoy bastante desconfiado en ese aspecto, dicen tener inteligencia artificial para analizar el gran volumen de datos que tienen que analizar para determinar si hay un ataque en progreso o estamos siendo, o anticipar ataques, ¿sí? Con lo cual, la inteligencia artificial es un gran aliado de la ciberseguridad, sí, por esto de que falta mucha gente, ¿no? Y que hace procesos automáticos y repetitivos, sobre todo la inteligencia artificial generativa. De hecho, no soy un especialista en eso. Y nadie podría decir que es un especialista en ciberseguridad de inteligencia artificial porque es muy nuevo. Obviamente hay gente que tomó la posta y está avanzando, pero en definitiva nos va a ahorrar mucho esfuerzo en términos de análisis de datos, sobre todo, y análisis, digamos, encontrar patrones o encontrar anomalías en ese monitoreo. ¿Vieron que usé la palabra monitoreo? Usé la palabra anomalía de tráfico. Bueno, la inteligencia artificial es muy útil para eso. Ahora, también es muy peligroso. ¿Por qué? Y porque el uso de inteligencia artificial funciona a través de la entrega de datos. Entonces, los usuarios podrían estar entregando, en términos de beneficiarse con un resultado de la inteligencia artificial, datos que no deberían ser entregados. Entonces, doy un ejemplo. Te doy, toma ChatGPT, te doy las ventas de las sucursales del interior 2024, haceme un reporte de cuál fue el vendedor que más, no sé, estoy haciendo algo muy básico, por eso hace con Excel eso, pero no quiero perder tiempo en hacer la fórmula. Haceme el tablero que lo ordene por en montos de venta. Y la inteligencia artificial no está en el cuarto de al lado, está en una nube. Estoy entregándole esa información, vaya a saber quién, en principio al proveedor de inteligencia artificial, que le estoy haciendo un favor porque le doy más datos para digerir, y es una preocupación de los gerentes de ciberseguridad hoy, cómo sus organismos, sobre todo empresas, eh, empresas grandes, para serlo sincero, están abordando el tema de inteligencia artificial. Pero aún las pymes también se aprovecha de inteligencia artificial de servicios gratuitos, ¿no? O aunque sea con una pequeña suscripción. Entonces, hay que tener cuidado sobre la información que le entrega. Estoy seguro que todo el mundo está diciendo, le di a ChatGPT para que me arme tal cosa, ahora me estaba diciendo este muchacho que yo no tendría que haber hecho eso. Lo que digo es que hay que tener conciencia de a quién le estamos entregando los datos, y la verdad es que no lo sabemos, ¿sí? Eh, no lo sabemos. Y por lo tanto, es un riesgo, a pesar de que los proveedores de inteligencia artificial te dicen que tu dato está seguro. Nadie puede garantizarte 100% de seguridad. Porque aún como individuos, cuando cumplimos con todos esos hábitos que yo mencioné, estoy educado, tengo las cosas actualizadas, uso doble factor, tengo contraseña segura, al que pueden vulnerar es a mi proveedor. Digamos, yo hago todas las cosas bien, pero mi proveedor está mal. Voy a usar el ejemplo del auto. Digo, yo manejo bien, soy prolijito, voy despacio, hago caso a todas las señales de tránsito, pero el que fabrica los frenos lo hace mal. Y yo freno y el auto no frena. ¿Quién se perjudica? Evidentemente el primer perjudicado soy yo. Entonces hay que tener cuidado con confiar excesivamente en los servicios. Bueno, pero está en la nube, es una empresa grande, es un organismo estatal que me ofrece servicios de inteligencia. Bueno, no hay nada seguro. Entonces, cuidado con la información que subimos y cómo utilizamos la inteligencia artificial. Bueno, no me dejaste más tranquila, Pablo, con todo eso que dijiste, pero bueno, hay que ocuparse. Hay que ocupar. Te hago una pregunta más y después le pido a la gente que se quede, hacemos una encuesta súper breve que nos ayuda a mejorar a nosotros, acá digamos, del equipo técnico de UIA, y también a ver, digamos, Claro. cómo podemos ampliar esto, ¿no? Esta temática, cómo profundizamos de acá al futuro. La pregunta es cortita, te pido abstracción, digamos, si vos tenés que iniciar un Sí, proceso de implementación de un plan de ciberseguridad dentro de tu compañía, no tenés nada. Decime los no tengo primeros nada. 5 pasos o grandes títulos, digamos, de por dónde arrancarías. Bien, lo primero que debería hacer es una evaluación de riesgos. O sea, los gerentes de ciberseguridad básicamente son personas que se nutren de la evaluación de riesgo para establecer mecanismos de defensa o de protección.
Entonces, en la evaluación de riesgo parece una palabra de consultoría, ¿no? De que tengo que traer un gurú para que me haga la evaluación de riesgos. A veces el propio dueño de la empresa o quien lleva adelante las operaciones es el más consciente de esos riesgos que hay, el más consciente. Entonces, y en la evaluación de riesgo, ¿qué determina? ¿Dónde estoy más flojo? ¿No? ¿Qué hace cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico a un médico clínico? ¿Para qué vamos? Vamos a hacer análisis para saber si tengo una evaluación de riesgo, si tengo colesterol, si tengo los triglicéridos altos, si tengo sobrepeso, si tengo comportamientos que no son sanos. Entonces, ese es el primer paso, la evaluación de riesgo. El segundo, bueno, evidentemente a partir de esa evaluación de riesgo, que es mi input para tomar cartas en el asunto, hay algunas cosas básicas que casi no requieren evaluación de riesgo, que es, por ejemplo, la concientización. Eso estoy seguro que en cualquier organización hoy no tenemos el nivel de madurez que necesitamos, con lo cual la concientización va a ser un trabajo que va a ser bien invertido. Por supuesto, verificar dónde están las joyas de la corona. ¿Qué quiere decir eso? Es qué datos o qué sistemas realmente me importan. Y sobre eso, enfocar esfuerzos. Y a partir también de la evaluación de riesgo vamos a tener el input para saber qué tipo de proyectos debiera hacer. Si no tengo un área de ciberseguridad, es contactar a algún especialista que identifiquemos que lo único que quiere no es venderme productos, sino que realmente quiere ayudarme en un proceso conductivo y un poco hacer caso en un plan de inversión o de esfuerzo a tratar de corregir todos eso. La mayoría, la gran mayoría de las problemáticas, sobre todo en las pymes, se resuelven con poca plata, pero con ocuparse, ¿sí? Súper claro, Pablo, la verdad que a mí yo te preguntaría un montón de cosas más y te dejaría acá hasta el mediodía, y creo que la gente se quedó también para escucharte. Em, Ahí muchos están preguntando sobre la presentación, la vamos a compartir, vamos a compartir también información sobre Pablo, las acciones del Austral también en este sentido. Y bueno, nada, los invito a contestar las preguntas. Y bueno, nos vemos seguramente próximamente. Yo creo que este tema va a seguir en boca de todos, se va a seguir complementando con otras cuestiones como la inteligencia artificial, que son cosas que todavía se están avanzando y explorando al mismo tiempo. Así que nada, para mí ha sido un placer que estén acá, que nos acompañen. Creo que como primera acción de esta alianza me pareció fantástico. No sé, los dejo, no sé, Ale, Pablo, si quieren decir algo más y ya estamos cerrando el seminario. Solo Sí, la verdad agradecer que... el interés, Ah, nada más. perdón. Adelante, No, solo agradecer y la paciencia por haberme aguantado más tiempo del que estaba previsto. Así que nada más que gracias. bueno, la verdad que muy bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Laura, equipo, gracias al equipo de la Universidad Austral, a Sol, a Caro, a Franco también de la UIA, y gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Creo que se llevan un montón de cosas para pensar y que el mensaje es que no es necesario tener una estructura muy grande y invertir mucho, pero sí concientizar es el primer paso, empezar a hablar del tema, ponerlo presente, y eso creo que la UIA disponibilizó este webinar como para que todos, entre todos, podamos empezar a sensibilizarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Hasta luego, nos vemos en breve.